Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y no estamos juntos, dejamos de ser el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, con frío, con calor, con lluvia o sin lluvia, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, de 14 a 16, les proponemos un pacto de oyentes. Creemos que es bueno agregar al hecho de oír o de mirar ahora en la era del streaming el hecho de entender a partir de la imaginación. Y utilizamos para esto una lógica que dejó planteada para todos los tiempos Eve Bonafini. Al fin y al cabo, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Es decir, que le metemos al combustible que recibimos una circulación nueva en nuestro cerebro, el poder de la imaginación. Y si no fuera por el poder de la imaginación, ¿cómo plantearíamos un futuro mejor? Un mundo utópicamente mejor. Primero hay que imaginarlo para después poder construirlo. Sin imaginación es difícil la construcción. Así que si ustedes están de acuerdo, tal vez un programa de radio pueda convertirse en una experiencia. Cuando escuchemos las voces, cuando oigamos los sonidos, cuando veamos las imágenes, el cerebro haciendo su propio trabajo sobre estos elementos, a lo mejor nos proporciona algo más que 2 horas de radio. Vamos a empezar entonces este programa celebrando un cumpleaños de alguien que ya no está con nosotros. Pero cuya voz seguramente nos habita. Podríamos considerar a Javier Martínez, que partió de este mundo hace muy poquito, en mayo de 2024, como el padre del blues argentino. Hoy adivino qué me pasa. Allá lejos y hace tiempo, cuando terminaban los años 60, cuando recién existía lo que llamaríamos el rock nacional, el rock argentino, el rock en castellano. Porque no tengo una casa. El trío Manal. Porque estoy solo. Javier Martínez en voz y batería. Porque Claudio Gavis en guitarra eléctrica. Y Alejandro Medina en bajo. Bebiendo en las fuentes del blues estadounidenses y el blues británico, lo mismo que hacía ese muchacho de la Paternal al que conocemos como Papo. Recién hoy el sol Y habida cuenta me quemó de que el rock habilitaba un montón de experiencias, fundaron lo que podríamos llamar el blues en castellano. Me despertó. Esta voz poderosa y personalísima, un baterista que cantaba, poco frecuente, fue una voz resultado también del esfuerzo de un muchacho con muchas rondas intelectuales en su cabeza, que participaba de la escena del rock en la Argentina, que era en sí mismo un personaje, pero que hizo todo un trabajo físico para ennegrecer, para enronquecer su garganta. El rock nunca tomó el blues como un hermano menor. El blues es el padre del rock. Pero en la Argentina debió mediar el paso de mucho tiempo para que el blues tuviera su adecuado lugar. Podemos decir que en los años 90, entre tantas cosas que pasaron, la explosión del blues en la Argentina, con grupos muy importantes, entre ellos Memphis y la Mississippi, tuvo que ver con el legado de la obra de los Manal. ¿Qué me pasa? Porque mi nombre no soy yo. Podríamos decir que en las letras de Javier Martínez, básicamente, Manal encontró un perfil existencialista. Porque no tengo una casa.
porque estoy solo y no soy, porque hoy nací. Los Manal en general, pero Martínez en particular, pertenecían a la escena cultural más amplia de los años 60. El cine, el teatro, la pintura, el Instituto de Itela, la Facultad de Filosofía y Letras, las vanguardias. Hoy, recién hoy. En conjunto se lo vio como un pionero de la música de raíz eléctrica en la Argentina, blues, rock, etc., porque Manal era todo eso junto. Y el viento de los vivos. El asunto de que él gritaba contra las paredes, de que encerrado en una pensión en el centro de Buenos Aires, buscaba enronquecer su voz para poder cantar con este registro. Comparen esta voz con las voces casi blancas de Spinetta, Lito Nebbia o Charly García entonces y verán las diferencias. Cantar hasta enronquecerse, gritar hasta ennegrecer la voz, no es un asunto menor. Le pregunté sobre este asunto en 2022, 2 antes de su muerte, en una entrevista en radio. Dice la leyenda que fijó para siempre un libro de Miguel Grinberg que vos endureciste tu voz, enronqueciste tu voz gritando contra las paredes de una pensión en la que vivía para poder cantar blues en castellano. ¿Es verdad? No, bueno, no. En realidad no era en la pensión, sino que... No, yo vivía en Villa Mitre, un barrio que está entre Flores y Paternal. Sí. Y salíamos con Papo, que vivía a 15 cuadras de mi casa. Él tenía la misma inquietud, bueno, él era como mi hermano menor y yo fui su mentor en el camino de los blues, nos enamoramos de ese género. No, salíamos a gritar, a cantar fuerte, no a gritar porque si gritas te rompes la garganta, hay que impostar, hay que hacerlo con una técnica que la íbamos estudiando de la manera en que cantan los negros, viste, el blues, el gospel, pero lo hacíamos contra el ruido de la Juan B. Justo. Yo vivía en la calle Boyacá y en la calle Artigas, más o menos a 15 cuadras de mi casa. Él venía o yo iba y bueno, y cuando íbamos caminando otra vez para mi casa o para la casa de él, mirá, tengo un disco nuevo, cuando pasábamos por la Juan B. Justo, nos poníamos a cantar uno en la vereda de enfrente del otro, ¿viste? Y en el medio pasaban los camiones, el tránsito infernal. Un bárbaro, y entonces yo le decía, bueno, mirá, te paso esta frase, tal cosa, ¿viste? Una frase cantada. Por ejemplo, ¿qué frase? Bueno, todo el día me pregunto, que después él me lo hizo, uno de mis primeros blues. Entonces yo pegaba el grito, todo el día me pregunto. Le digo, ¿me escuchaste? No, muy poco. ¿Y él te contestaba del otro lado? ¿Para qué vivo así? Sí, eso lo habíamos tomado. También yo ya era un lector, yo en esa época lo hacíamos con Morris, también en Villa Gesell contra el mar, ¿viste? El mar embravecido. Claro. Un día que el mar estaba fuerte, bueno, porque habíamos leído que eso hacían los tenores de la Scala de Milán, ¿viste? Caruso, Tita Rufo y todos esos tipos, cuando el mar estaba embravecido y tenía un ruido bárbaro, trataban de tapar el mar, ¿viste? Bueno, es un ejercicio para potenciar la voz. Javier Martínez era hijo de un padre uruguayo que amaba el candombe. Empezó a tocar tambores desde muy chiquito. Empezó a formarse en la lectura de manera muy evidente. Pero un día entró a la cueva. La tierra que te da la Córdoba y Pueyrredón, un reducto que por entonces estaba siendo tomado por músicos de jazz y que le daría en ese momento y en los años posteriores mucho trabajo a músicos que después serían los grandes del rock. jugo de tomate frío. Decía Javier Martínez, a mí entrar a la cueva cambió para siempre la vida. En las venas deberás tener. Empecé a escuchar a los músicos de jazz y por otro lado
a un grupo llamado Los de Fuego, que tenía un cantante llamado Sandro. Después vinieron Morris, Lito Nevia, Tanguito. Y ahí vi la posibilidad de convertirme en un artista profesional, en vivir de tocar música. Les debo tanto a esos tipos que nunca podré agradecerles. De ahí vino Manal, un grupo que descubrió en una cocina de una casa donde celebraba un cumpleaños un activista cultural de la época, el dueño de la editorial más importante de Buenos Aires de entonces, Jorge Álvarez, que fundaría luego Mandioca, un sello musical, dándole la oportunidad de grabar a todos aquellos que estaban siendo los pioneros del rock y el blues en la Argentina. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizar. Era un secreto a voces, pero pocas veces mencionado en público, pocas veces revelado luego, que muchos de estos activistas culturales de los 60 y 70 estaban vinculados emocionalmente al peronismo. De hecho, el símbolo del sello Mandioca es una pera. Y eso tenía que ver con la pera y Perón. ¿Querés una pera? No, quiero un Perón. Le pusieron Mandioca a partir de la búsqueda de un elemento que tuviera que ver con las culturas originarias. Y Manal porque sonaba parecido a Cream, un grupo de blues británico muy importante en la historia. Le pregunté en esa entrevista a Javier Martínez, che, ¿eras peronista entonces? El peronismo estaba proscripto, lo estaría hasta las elecciones del 73. Vos eras peronista en aquella época, ¿no? Sí, yo siempre fui peronista. No, es interesante porque el rock en general lució despolitizado y muy poca gente decía en voz alta yo soy peronista, o soy de izquierda, o soy comunista, o soy radical, ponele. Sí, mira, bueno, yo lo que pasa es que yo, fíjate que yo pasé, digamos, mi infancia la pasé bajo la presidencia de Perón. Es decir, yo hice mi infancia, yo nací en el 46 cuando Perón subió al poder, ¿no? Y bueno, conocí el gobierno peronista desde chico, ¿viste? Y bueno, en mi casa mi papá era un libre pensador, pero estaba de acuerdo con Perón. Él era uruguayo, pero estaba de acuerdo porque al ser un empleado, o sea, un trabajador, él era un empleado bancario y después fue un administrativo de comercio. Estaba de acuerdo porque Perón había puesto en marcha todas las leyes que no las había inventado él, sino la izquierda. Los había inventado el Partido Socialista, pero Perón, que tenía la fuerza política en ese momento, las aplicó. Después mis padres se separaron, y entonces yo tuve un brote de extrema izquierda en mi vida y empecé a sentir simpatía por los anarquistas, ¿viste? Yo quería que se pudriera todo y entonces empecé a leer Bakunin, Kropotkin, la extrema izquierda, ¿viste? Los anarquistas rusos, digamos. Los anarquistas rusos, exactamente. Bakunin y Kropotkin sobre todo. Y después, bueno, Malatesta, y después sí, leí, bueno, más cercanamente esa biografía de Severino de Giovanni que hizo. De Osvaldo Bayer, claro. Manal grabó en su época solo 2 discos, en el 70 y en el 71. Solo 2 discos. Todos los temas de ese repertorio son clásicos de la música argentina. En casi todos se luce la voz de Javier Martínez. Saben que la banda hizo un retorno después de muchos y sucesivos problemas entre sus integrantes en 1981, cuando también Almendra se había reunido. Es impresionante que luego, como solista, Javier Martínez grabaría 6 discos contra los 2 originales de Manal y 1 de La Reunión. Sí, duplicaría como solista la obra con su trío. También grabó 3 discos con La Pesada del Rock and Roll de Billy Bob.
para que alguien, Y grabó incluso un disco como solista. porque así solo tendrás un negocio más. Y el último de esos discos, la última de las reuniones de los 3 veteranos de Manal fue ayer nomás, en el 2020. Ni mentir sobre tu identidad. Y que se escribieron libros sobre él y sobre la era, y básicamente nunca les preguntaron demasiado por la política, pese a que la política, escucharon recién, era un asunto para él. Ese intento de despolitizar la historia de la cultura argentina, que redunda en que finalmente no se entienda una parte de lo que los artistas dicen porque nos falta el contexto del texto. Estos alegatos anticapitalistas, no hay que tener un auto ni relojes de $500,000, 4 empleados bien pagados, ser un astro de televisión, no pibe. No era solamente un tema existencial, como está claro, sino un asunto político, anticapitalismo explícito en las letras de Javier Martínez para Manal. Jugo de tomate frío, porque hoy nací, no pibe. No hay que viajar a Europa ni estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio. Leídos desde el paso del tiempo. Ha pasado medio siglo largo desde entonces, Para que Y aquellos músicos eran veinteañeros en un país de una dictadura militar. nada de eso es importante, en amor ya lo verás. Nos habla de un montón de cosas, incluyendo ahí la relación de los Manal con la historia del tango. En la historia de los blues en la Argentina, Avellaneda Blues es un clásico. Ahora, si comparamos a Avellaneda Blues con cualquier tango que nos rodee, por ejemplo con Niebla del Riachuelo, Turbio Fondeadero donde van a recalar, Barcos que... etcétera, etcétera, etcétera. Y escuchamos el planteo de Avellaneda Blues. A Claudio Gavis le gustaban mucho los trenes. Iba a Avellaneda a una estación de trenes a mirarlo. Y escuchamos la relación entre las músicas. Turbio Fondeadero donde van a recalar. Vía muerta, Vía muerta. calle con asfalto, Calle con asfalto. siempre destrozado. Hace no tanto Adriana Varela, cantora de tango, grabó Avellaneda Blues. Tren de Ella nació en Avellaneda. el humo y el hollín. Pero están tan lejanas por todos lados. las estéticas en la letrística de Enrique Cadícamo de lo que escribió Javier Martínez. Llovió y todavía está nublado. Es fácil trazar el puente. El blues está tan relacionado en la Argentina, el blues argentino está tan relacionado con el blues del delta del Mississippi o sus influencias en la escena musical londinense como con el tango. Barriles en el barro. Y un punto de vista, no es el blues de Olivos, es el blues de Avellaneda. Es el sur, no es el norte. El agua va por Es un distrito fabril y peronista, no uno en sus antípodas. un camión. Interrumpe el triste descampado. Las peleas y las diferencias entre los Manal fueron tan históricas, tan importantes, tan graves por épocas que el futuro se privó de una banda con continuidad, aunque los sucesivos retornos reemplazaron las ausencias. Claudio Gavis se fue a vivir hace mucho tiempo a España y no volvió. Alejandro Medina hizo su propia carrera. Cualquiera nota que juntos fueron dinamita. Y
que los asuntos de las orfandades de grupos para algunos artistas son importantes. Sin la guitarra de Claudio Gabis, sin el bajo y la potencia física y musical de Alejandro Medina, esta máquina de sentidos que fue un grupo de un nombre salido de un nuevo lunfardo. ¿Cómo viene la mano? De la mano viene Manal. Reunión de lo que hoy se llamaría tormenta de ideas para encontrar el nombre de un grupo. Es muy difícil construir clásicos. Protagónico de piano, también en Avellaneda Blues. La fábrica parece un duende de hormigón. Esta línea de Martínez. Y la grúa. La grúa. Su lágrima de carga descarga sobre el dock. Inclina sobre el dock. Inclina sobre el dock. ¿No remite a Homero Expósito? Un amigo. Era más blanda que el agua blanda. Cerca de un Su lágrima de carga descarga. Español. Así que estamos celebrando el cumpleaños 80 de Javier Martínez, que nació con el peronismo, decía él, el 18 de marzo de 1946. En febrero del 46, Juan Domingo Perón había ganado las primeras elecciones. Braden o Perón. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Aparece el concepto de los obreros que van a trabajar en Avellaneda. Subrayo para graficar. De este siglo. Salvo en algunas canciones de Morris y en algunas canciones de Piti Álvarez, la palabra obrero no aparece demasiado en la historia del rock, ¿eh? O la visión del mundo obrero y fabril. Es que en la historia del rock y del blues en la Argentina ha habido también mucho boludo. La palabra boludo le gustaba mucho a Javier Martínez. De hecho, en los 90 grabó un tema clásico de su repertorio solista. ¿Cómo se llama ese tema? Podría llamarse Basta de sordera. Paren de romper. Le puso Basta de boludos. Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios del café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Se pueda explicar. Algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Basta de boludos,
otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. 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 Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de atención temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. La patria no se vende. Vuelve a La Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Entradas por Passline. La Tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Y 37 a esta hora de la tarde. Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes al equipo, a todos y todos, ¿cómo andamos? He pasado épocas mejores, pero también he pasado épocas peores, creo, ¿eh? Bueno, bien que puedas discernir entre peor y mejor, porque a veces eso también está un poco corrido de los ejes en estos tiempos tan mutantes. Tan oscuros, mutantes. Tan crudos. ¿Qué dice Pablo Hacker? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Qué fácil encontrar épocas mejores que esta, ¿no? Es lo más sencillo del mundo. Es muy fácil. Después sí. Cuando dije pasado épocas peores, me lo replanteo, ¿no? Algunas épocas peores. Al menos una época peor segura que esta en la historia argentina, pero creo que sería como la tercera o será la cuarta década infame de la historia. Lo tendríamos que pensar entre todos, ¿no? Le llamamos década infame a una del 30 al 40, primer golpe de Estado contra la democracia, etcétera, etcétera. De segunda década infame, los años del menemismo, y esta sería la tercera década infame, digo, la 2015-2025. Estaríamos ya en la cuarta década algo infame. ¿Qué es algo infame para contarte? Sí, que no sea infama sino infame. Bueno, vamos a por todo potencial. Igual tengo 3 fuentes para confirmar esto. Un diputado del PRO habría comprado una escopeta. Habría. Pero no está prohibido que un diputado compre escopetas. Bien, y se le hizo llevar a su domicilio laboral.
O sea, un diputado se le hizo llevar a su domicilio laboral, ¿qué sería entonces? El Congreso de la Nación. Y eso sí sería ilegal, entrar armas al Congreso de la Nación. Vamos a chequear con Congreso exacto, y el seguridad, no a él, no al diputado, detuvo a la persona, digamos, que llevó eso, le dijo esto no puede entrar acá. Hay una investigación abierta, lo ha tuiteado ya Esteban Paulón, hay varios periodistas que están confirmando el hecho y fuentes del Congreso también me han confirmado que esto sucedió. No voy a dar el nombre porque todavía no tengo esa confirmación, pero esto sucedió hoy. Bien, me acordé de repente de un hecho histórico en la lógica del Congreso en la Argentina. Hay una película llamada Asesinato en el Senado de la Nación. Dentro del Senado de la Nación alguien le disparó a Lisandro de la Torre y un senador santafesino puso el cuerpo, el senador Bordaberry, si no me equivoco, y pagó con su vida dentro del Senado de la Nación un intento de atentado contra alguien que denunciaba a los negociados durante una década infame. Bueno, más o menos así. En su caso, Marina Glesser, ¿qué nos traerá más adelante en el programa? Te cuento de Lejerín, que es En busca de Alina, un largometraje documental de María Laura Vázquez, con quien vamos a estar conversando acerca de este documental. Lejerín En busca de Alina fue realizado en territorio kurdo de Siria y en Argentina, y se trata de una coproducción de 2 equipos liderados por mujeres de estas regiones tan distantes. Kurdo es Kurdistán, ¿no? Claro, de Siria. Y cuenta con un extenso recorrido en festivales internacionales, y lo que cuenta el documental brevemente es a medida que Alina se transforma en Lejerín, su historia refleja la del movimiento Mujer, Vida y Libertad, sus estudios de medicina en Cuba, su compromiso en México, su exploración de la causa kurda en Siria y su viaje a Europa convergen en una lucha compartida por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Y en esencia, Lejerín En busca de Alina es un poderoso testimonio del influyente papel de las historias individuales en la configuración de la lucha colectiva por la igualdad, la autonomía y el derecho a universal a llevar una vida en libertad cuando somos mujeres. Alina Sánchez nació en San Martín de los Andes en el 86 y creció en Villa Yardino, en Córdoba. Después de recibirse de médica en Cuba, se fue a vivir a Kurdistán, como bien decías, Carlos, a la región norte de Siria, donde trabajó como médica de salud comunitaria. Y el 17 de marzo del 2018 murió fatídicamente en un accidente de tránsito en la ciudad de Siria de Haseke. Así que vamos a estar hablando con María Laura Vázquez, que trae a esta historia, Lejerín En busca de Alina, porque es muy interesante. Y también María Laura Vázquez es egresada de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, muy prestigiosa escuela cubana. Fundada por Fernando Birri junto a Gabriel García Márquez, el cineasta argentino y el Premio Nobel de Literatura de Colombia, ¿no? En el mundo en que estamos viviendo es de una complejidad notoria del panorama internacional. ¿Me lee los títulos del graph de la pantalla que tiene a sus espaldas, señor Pablo Hacker? ¿Qué dicen ahora? Después del ataque se disparó el precio del petróleo. Guerra Medio Oriente, 18 días de fuego cruzado, sí, un barril que puede llegar a los $200. Y bueno, y si tuviéramos una planta regasificadora, esto nos afectaría menos. Irán atacará instalaciones energéticas de todo el Golfo. Algunos de los temas que están dando vueltas en el mundo, hay una declaración del cubano Silvio Rodríguez pidiendo armas para el caso de que Estados Unidos ataque Cuba, pero pidiendo armas por nombre propio para él mismo, que alguna vez fue soldado voluntario en África. Desde la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, día miércoles, marcha de jubilados, el señor Martín Suárez, móvil 1 de la M530. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, no hace falta irnos a Irán para ver ataques. Podés venir acá al Congreso Nacional, a la vuelta del Congreso que dan todos los miércoles los jubilados y jubiladas, que son atacados sistemáticamente por la Policía Federal. Y hoy pasó exactamente lo mismo. Hace 5 minutos nada más, la Policía Federal reprimió a jubiladas, jubilados, que pacíficamente estaban reclamando por sus derechos laborales, por aumento en jubilación, por el retorno de los medicamentos gratuitos, y uno de esos jubilados es Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estás ahora? Y me estoy recuperando, amigo, me estoy recuperando de los gases y de los palazos que nos dieron. Directamente a los ojos te tiraron. A los ojos, y nos pegaron también. Se llevaron a una compañera de 70 años. Delia que está apresada en el estacionamiento que queda en Hipólito Yrigoyen al 1800, ¿no? Carlito Chaca también está ahí. Y Carlito Chaca, el conocido Carlos, que la está acompañando porque, bueno, está en mala situación de salud, ¿no? Sí, tal cual. Él, ¿cómo es que se dice cuando regular la sangre? Bueno, tiene un nombre que... Diálisis. No, diálisis no. ¿Cómo es que tiene Carlito? Bueno, ahí está, la situación. Ahora se están poniendo a cantar
el himno nacional argentino. Es una situación realmente, Carlos, que si uno la transmite en vivo parece una película de ficción. Si la cuenta parece mentira, ¿sí? Porque entramos en desfase, pero después con los hechos, cuando uno los transmite en vivo o te los cuenta después de 3 o 4 minutos, es siempre la misma historia, ¿no? La Policía Federal que tiene la orden de despejar la zona, de sacar a los viejos que están de manera pacífica, como todos los miércoles, manifestándose, haciendo cantos alegóricos, obviamente, a este gobierno represor. Sí, Osvaldo, decime. Está coagulado, tiene claro, y está todo lastimado, viejo. Bueno, ¿y vos cómo estás ahora de los ojos? Y ahora me estoy recuperando, gracias a Dios, pero esto ya no da para más, viejo. Todos los miércoles lo mismo, ¿no? Nos sacaron la calle, ahora lo quieren sacar la vereda. Porque antes marchaban por la calle, ahora no quieren ir por la calle, tampoco quieren por la vereda. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Los quieren matar realmente, viejo. Nos sacaron los remedios, nos sacaron todos los beneficios, y ahora encima estos hijos de puta los reprimen como los reprimen, todos los miércoles. Yo no sé qué espera el pueblo argentino, que está cagado de hambre, porque, perdona la expresión, pero está cagado de hambre, ¿qué espera para salir a defender los derechos de los argentinos a la calle, viejo? No sé, la verdad no entiendo más nada. Gracias, Osvaldo. Recuperate, viejo. Bueno, está medio agitado también, con los ojos muy colorados. Un cuadro, una pintura que es patética, ¿no? Ya a esta altura, antes por ahí resultaba novedoso que todos los miércoles le pegan a los viejos, ahora ya es realmente lamentable, Carlos. Y que haya poca gente que acompañe la lucha, el reclamo de nuestros jubilados y jubiladas, es aún peor, porque uno dice, ¿y dónde están los que tienen que estar acá poniendo el cuerpo? Mira, estamos compartiendo las imágenes que vos mismo tomaste hace un ratito ahí en la represión, son por demás elocuentes, pero ¿qué quiero agregar a esto? Yo no soy sommelier del gusto ajeno en la comunicación, pero tengo ante mis ojos 2 pantallas de 2 canales amigos del campo nacional y popular, y en ninguna de las 2 está la cobertura de la marcha de esta tarde de jubilados y los incidentes. Hay temas muy importantes, pero no está este. ¿Hay otros medios de comunicación aparte de la M530 cubriendo? De este lado de las vallas, o sea, sobre Hipólito Yrigoyen al frente del estacionamiento, y en la puerta de entrada a la Cámara de Senado, no hay ninguna cámara. Hay fotógrafos de algunos medios de comunicación alternativos, pero no hay ningún canal multimediático que esté presente aquí cubriendo la nueva marcha pacífica de jubiladas y jubilados. Por eso digo, ¿dónde están los que tienen que estar acá? Porque uno se termina angustiando, uno es muy empático, es muy sensible a todo lo que pasa en la sociedad, pero eso no justifica que no se enoje también, que uno no se caliente con esta situación que se repite todos los miércoles, Carlos, que ya es angustiante, porque uno se pone en la piel de los jubilados, uno tiene tías, uno tiene abuelos, abuelas, conocidos que tienen más de 70 y 80 años, y que vos decís encima que estos viejos no llegan a fin de mes con 350.000 pesos, vienen acá y los cagan a palo los miércoles. Uno, la verdad, ya se tendría que angustiar. Repito, ¿dónde están los que tendrían que estar acá manifestándose? Como se manifiestan en otras marchas, como ponen el cuerpo en otros lugares. Bueno, se los espera, con ansia, para que vengan y defiendan a nuestros abuelos y abuelas, más allá de la bandería política, más allá del sector político al que pertenecen. Acá hay de todos los signos, no hay justificación alguna para que estén solos, y lamentablemente ahora, en este momento, hay una jubilada de más de 70 años que está presa en el estacionamiento que está justo enfrente del Congreso Nacional, ahí en Hipólito Yrigoyen al 1800. Está resguardada como si fuera una delincuente, ¿sí? Por varios efectivos de la Policía Federal, acorralada, no hizo nada, es una persona que apenas puede caminar, que estaba transitando por la vereda, ni siquiera estaba en la calle, y la empujaron con los escudos de la Policía Federal, quedó medio lesionada, y así todos se la llevaron apresada al estacionamiento. No sabemos qué es lo que está pasando ahí, no nos dejan entrar. Presenté el carnet de prensa, obviamente se cagan de risa en la cara, si no te dicen nada. Bueno, por eso, hay que estar acá, chicos, hay que estar acá. Creo que esta situación no da para más. No hay que agitar la mala onda, no hay que agitar un estado de tensión, pero la tensión que se vive acá todos los días miércoles es realmente insoportable, y cuando vos ves que los viejos, las viejas están solos, es más angustiante aún, Carlos. Martín, gracias por la cobertura, cuídate, volvemos más adelante, en cualquier momento si hay más novedades al respecto. Hay muchos analistas de política internacional que están planteando que el ataque
de Israel a Irak respaldado por Estados Unidos, esto que se está conformando como una posible tercera guerra mundial, si es que la tercera guerra mundial ya no aconteció en los años 90 con la invasión estadounidense a Irak, es una cortina de humo para ocultar a la opinión pública estadounidense y mundial el caso Epstein y las implicancias que tienen con el poder y Donald Trump incluido en él. Ojalá la cobertura de la guerra de Irak, Estados Unidos, Israel no sea Irán no sea, a esta altura de las cosas, para los medios de comunicación en Argentina, una cortina de humo para no hablar de la realidad en la Argentina, porque a veces se perciben esos matices en el amplio mundo de la comunicación. Reitero, no somos sommelier de lo que cada uno hace, pero tampoco somos sonsos a la hora de imaginar qué se cubre y qué no se cubre, qué se decide mostrar y qué se oculta, quiénes dan las órdenes y qué implicancia tienen los grandes poderes políticos, económicos e ideológicos sobre lo que la gente después mira en las pantallas o la gente no conoce porque no está en las pantallas sencillamente. Hablando de pantallas, hoy es miércoles, Sebastián Novomirsky es nuestro experto en inteligencia artificial, Novomirsky, Educación y Comunicación, es doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y en nuestro programa, desde el miércoles pasado, plantea algunas preguntas sobre el nuevo universo, la invención de la rueda, otra vez, que nos representa la inteligencia artificial. Bienvenido, adelante. Carlos, muchas gracias por darme la palabra este ratito, Marina, Pablo, por compartir este espacio. La verdad que hoy voy a traer un tema que tenía un poquito en agenda más para adelante. Quería los primeros programas hacer como un poquito de base, ¿no? Empezar pensando juntos qué es la inteligencia artificial, cómo funcionan los teléfonos celulares, de qué manera los algoritmos nos van atrapando. Pero los últimos días, el inicio de las clases y un nuevo capítulo en el debate sobre los teléfonos en la escuela me obligó de alguna manera a adelantar algo que yo tenía previsto para más adelante y traer una columna que de alguna manera la voy a titular, ¿no? Algo así como sacar el teléfono del aula y el riesgo de una restauración conservadora. Un poquito así como la semana pasada planteamos tratar de corrernos de esta mirada crítica y un poquito apocalíptica, ¿no? Volviendo a Humberto Eco, como ya hablamos la semana anterior. Volver a pensar si esconder el aparato no nos aliviana el problema momentáneamente, pero seguimos dejando la bomba en manos de los chicos y de las chicas para que explote en sus casas, para que explote a la noche cuando están sin dormir en ese scroll infinito de TikTok o de Instagram. Entonces, un poquito, y espero que sea la costumbre en este espacio, es corrernos de ese lugar en el cual ahora vemos, y vamos a hablar un poquito de las regulaciones, con las cuales uno no es que no esté de acuerdo. Yo soy un ferviente, digamos, defensor de que el Estado debe regular las plataformas, de que los gobiernos deben intervenir, y esto no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. Creo que esto tiene que avanzar, pero me parece que acá no estamos hablando de liberar o no liberar el teléfono en la escuela, sino de que muchas veces prohibir no es equivalente a educar, ¿no? Sacar el aparato del aula pareciera que da buenos resultados, y eso seguramente sea así porque ordena el espacio pedagógico, porque habilita nuevamente cierta conversación. Pero yo creo que no resuelve el problema de fondo, porque el problema no es cuando los chicos y las chicas están en la escuela con 30 compañeros, discuten, se pelean, se enojan con el docente, tienen que hacer una tarea y los estímulos son múltiples. El problema, y voy a spoilear un poquito el desarrollo de la columna, el problema es cuando el algoritmo los agarra solitos, a la noche, ¿no? Cuando los encuentra en un momento de angustia, de ansiedad, y ese estímulo que se renueva permanentemente, que ya está entrenado con sus propios gustos, ¿no? Esto lo hablábamos la semana pasada y lo vamos a seguir reiterando, esta idea de la economía de la atención. La atención, hay alguien que la está haciendo plata del otro lado, entonces esos algoritmos están entrenados para captar nuestra atención permanentemente. Entonces el teléfono en la escuela no es un problema solamente pedagógico, sino que es un problema que la escuela debería atender de manera transversal. El problema es el ecosistema comunicacional actual. El problema son las plataformas, los algoritmos, el sistema de notificaciones que no nos deja en paz, ¿no? Tenemos un correo nuevo, tenemos un TikTok que salió recién, tenemos en Instagram alguien que nos manda un mensaje por privado y ni que hablar un montón de mensajes por WhatsApp, ¿no? Esto se ensambla en lo que vamos a seguir llamando la economía de la atención, en lo que vamos a seguir definiendo como la captura de nuestro tiempo para quedarse con nuestros datos. Entonces, esta restauración conservadora, que un poco algo uno empieza a oler de fondo, tiende a sacar un objeto incómodo, tiende a creer que la escuela, sacando ese objeto incómodo, se puede volver normal otra vez, ¿no?
como si todo tiempo pasado fuera mejor, y la verdad que yo creo que de alguna manera se está convirtiendo, ¿no?, en una confusión en algo que puede resolver momentáneamente un problema particular de la escuela, pero que quizás tenemos que pensarlo de una manera mucho más amplia. Le pongo un subtítulo a ver si estoy entendiendo. Regulación sí, prohibición no. Yo creo que vamos por ahí. Y yo le pondría algo mucho más de entre casa y vamos a hacernos cargo del lío que tenemos con los pibes y las pibas, que no es solamente adentro del aula, sino que nos pasa. Pablo, compartimos paternidad de hijos más o menos de la misma edad. Marina, creo que estamos parecidos. Carlos, todavía no hemos charlado ese tema, pero digamos, estamos todos más o menos en el mismo barco. No solamente pasa con los chicos, tenemos un gran problema con los adultos mayores, que están todo el tiempo. Recién veíamos algo muy terrible, es una generación que está siendo abandonada y que los teléfonos aprovechan ahí, por supuesto las plataformas, para también hacer estrago. Esto es un fenómeno transversal. Y nosotros mismos, porque hace poco voy a decir una cosa personal que ayuda a lo que estás diciendo, ¿no? Uno regula a sus hijos para que no usen el celular y lo dice con un teléfono en la mano. Me lo marcó mi hijo el otro día y dije, tenés razón, lo dejé. Entonces también está bien mirarse un poquito a uno mismo antes de poner la mirada sobre el otro. Eso en todos los órdenes de la vida, En todos. Hay una frase que dice siempre una colega mía que trabaja estos temas y que dice que los chicos reclaman: papá, mírame con los ojos. ¿No? Papá, mírame con los ojos, porque cuando los padres miran a los hijos, los ojos están puestos en una pantallita. Me parece que esto de Cora también lo explica un poquito. Vamos a meternos en algunos datos. La idea siempre es dar como fundamento de por qué planteamos esto. En 2026, la resolución 258 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara aulas libres de celulares y sobre todo prohíbe el uso en clase en todos los niveles. En inicial y primaria restringe recreos, comedor. Realmente es, digamos, dejar afuera de una manera bastante fuerte y contundente el teléfono. Y parece un poco, ¿no? Acá podemos encontrar esta idea de restaurar un orden que hemos perdido. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es del año 2025, tiene la ley 15.534, habla con un lenguaje distinto, habla de uso seguro, habla de un uso responsable y sobre todo, algo que yo quiero destacar, habla del uso con fines pedagógicos, que yo creo que es una clave fundamental y a explotar muchísimo. Después tenemos el ejemplo, que es un poco también lo que motiva esta columna. Se hizo bastante ruido Santa Fe la semana pasada, sacó el programa de educación digital, pero que también termina siendo un programa de educación digital que va mucho más por prohibir que por otra cuestión. Entonces, la pregunta que vamos a plantear es si estamos resolviendo el problema o estamos administrando mejor un síntoma que tiene la escuela, ¿no? Y el síntoma es de la escuela, pero el problema, como dirían los psicoanalistas, está mucho más abajo. El trauma está mucho más abajo. El síntoma es la expresión, ¿no?, del trauma y, por supuesto, se expresa en la escuela. Otro dato importante, y ahí vamos a empezar a dar algunos argumentos de por qué estamos planteando esto más profundos. En Argentina, como dijimos la semana pasada, el 96% de los chicos y chicas ya tiene de alguna manera acceso a Internet, en general acceso a través de un celular, pero cuando esta misma encuesta, que es la encuesta Kids Online de UNICEF, habla de cuántos chicos tienen acceso a una computadora en sus casas, ya baja de 6 a 10. Y es otro tipo de atención. Exacto, claramente es otro tipo de atención y es otro tipo de dispositivo que nos permite otras cosas, ¿no? Pero fíjate que esta encuesta también habla de que cuando vas a los sectores populares, solo 3 de cada chicos tiene acceso a una computadora. Entonces, como tenemos que empezar a pensar de manera compleja esta realidad, lo primero que tenemos que ver es que no todos los chicos tienen acceso a la tecnología de la misma manera, entonces tampoco podemos sacar o dejar la tecnología para todos los chicos de la misma forma. Cuando yo arranqué a trabajar en educación hace muchos años, lo primero que hice fue trabajar en un programa de mejoramiento de la educación rural. Si algo que la educación rural nos enseñó es que hay grados de ruralidad. No es lo mismo estar solo en el medio de un paraje que estar al lado de un pueblo, que estar al lado de un pueblito más chico. No es lo mismo tener hospital alrededor y tener un montón de servicios públicos que no tenerlos. Entonces, lo que podemos empezar a pensar es que así como existen grados de ruralidad, también podemos empezar a diagnosticar los grados de conectividad y de acceso, ¿no?, a bienes tecnológicos que tengan esos pibes. A mí hay una frase que me gusta decir que es: tenemos que promover desconectar a los hiperconectados. Hay pibes que llegan a la casa y tienen 3 pantallas, un micrófono, ¿no?, y están tirando tiros y ese loop es infinito.
Y hay otros chicos y chicas que el celular es el único eslabón que los une a un mundo tecnológico que también a corto plazo va a ser garante de trabajo. Promediar, digamos, estás hablando. No estoy hablando de promediar, estoy hablando de segmentar. Estoy hablando de poder hacer diagnósticos, estoy hablando de poder analizar el piso tecnológico de una escuela y el acceso que esos pibes y pibas tengan a dispositivos. Por decirlo de alguna manera, hay chicos que pueden ir a comer a una escuela porque no comen en su casa. Hay chicos que pueden ir a conectarse en una escuela porque no tienen conexión en su casa. Exactamente. Pero la población argentina, el 80%, ¿no? Está con una capacidad de poder tener un acceso a un teléfono. Claro, lo que pasa es que cuando vos vas a sectores populares, solo 3 de cada 10 tienen acceso a computadora. Entonces, si a ese chico, a esos 7 que no tienen acceso a computadora, le sacás el teléfono y no trabajás en la educación, exactamente. ¿Y qué nos puede pasar ahí? Estamos perdiendo un elemento clave hoy que es la inclusión digital. Claro. Porque la inclusión digital es garantía de igualdad. Eso es lo que hacía el Conectar Igualdad, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso no podemos pensar políticas tan transversales sin entender que tenemos que capacitar a los docentes para poder trabajar estos temas en las escuelas, que tenemos que quizás pensar, hay algunos que hablan por ahí de una EDI, de una educación digital integral, como si fuera una ESI, que tenemos que pensar si a veces en vez de retirar el aparato, ¿no?, lo tenemos que poner arriba de la mesa, reventarlo a martillazos para ver qué tiene adentro. Abrir las cajas negras en conjunto, explicarle a nuestros pibes y pibas que hay alguien del otro lado que monetiza esa noche que ellos pasaron mirando TikTok y que encima no les permite levantarse más o menos frescos para ir al colegio. Tenemos que ir de alguna manera hacia un esquema que pueda dividir, fragmentar y no meter a todos en la misma bolsa, porque me parece que el riesgo es grande. Muy bien. Prohibir, yo creo que puede fomentar la concentración, puede fomentar el trabajo en el aula y también seguramente el aprendizaje. Pero también puede ser una fantasía de restaurar un orden perdido, un orden que ya no está, y una forma de perpetuar aún más esas desigualdades que hoy tenemos. Y la verdad, me parece que eso no nos lo podemos permitir. Cuando el artista y músico Gilberto Gil, que acaba de despedirse de Buenos Aires con un extraordinario concierto en Villa Crespo, fue ministro de Cultura del gobierno de Lula da Silva, lo sería durante 2 periodos, Lula da Silva le dijo: tráeme una idea revolucionaria. La idea revolucionaria de Gilberto Gil, ministro de Cultura de Brasil, al comenzar este siglo, fue la alfabetización digital. Para eso hizo falta un montón de elementos. Por ejemplo, a un país con 200 millones de habitantes, ¿qué marca y qué sistema de software iba a ser la provisión? Fue una marca china y un sistema de software libre. A partir de eso, Pepe Mujica en Uruguay y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina empezaron los planes de computadoras para todas. Ha pasado ya un cuarto de siglo desde el comienzo. ¿Estamos igual o debemos progresar? Está claro que debemos progresar. Ahora, ¿cómo progresamos? ¿Yendo hacia atrás o yendo hacia adelante? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad.
buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. En un ratito, con una invitada en el piso, Patricia Malanca, le contaremos un poco de la historia de la primera letrista de tango, que claro, no podía firmar los tangos que escribía como mujer, pero antes de eso, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Allí se estrenará la obra que Patricia Malanca viene a contarnos, columnista del programa. Hace uso de la palabra. En este momento hace uso de la palabra el diputado nacional, mandato cumplido, Juan Carlos Junio. ¿Le gustó la presentación, Junio? Buenísima, sí, gracias. Gracias por la presentación. Alguno diría, bueno, gracias por el chivo. Va a ser esta una actividad cultural muy interesante. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo hoy pensé en hacer un comentario sobre algunas cosas de las posiciones internacionales de el gobierno argentino y sus repercusiones para el país y para la vida de nuestro pueblo. En realidad es una temática enorme que por supuesto no aspiro a transformarme en comentarista de política internacional. El motivo que me llama a hacer un comentario es porque, bueno, hoy se publicó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pensando el tema y recogiendo opiniones de los especialistas, bueno, se aprecia claramente la gravedad de una decisión de este tipo en el marco de un, yo diría, seguimiento incondicional a las conductas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se retiró precisamente al inicio de su mandato de la Organización Mundial de la Salud, que como todos saben es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Las consecuencias de eso son muy vastas, pero lo cierto es que la Argentina se aísla de la investigación médica global, se aísla de toda la cooperación en materia sanitaria, que es vastísima entre los distintos países del mundo, se aísla de todo lo que tiene que ver en materia de colaboración internacional frente a pandemias y otro tipo de emergencias de carácter sanitario. Se aísla de las posibles colaboraciones e intercambios en materia de vacunas. Se aísla de lo que tiene que ver con los financiamientos de toda la organización. Y por último, para cerrar este primer comentario, esta primera parte del comentario, te diré que de 195 países, los dos que no están hasta ahora es Estados Unidos y Liechtenstein, y ahora
se suma la Argentina. O sea que de 194 países, ahora va a haber 3 que se han borrado de la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, quedan muchísimos temas, pero hay uno que está a la orden del día que creo que es gravísimo, que es el alineamiento también incondicional con Estados Unidos en esta política de guerra del presidente Trump, intervencionista, con todas las consecuencias que tiene para, en fin, la vida de esos pueblos, las reacciones de esos pueblos. En este caso estamos hablando primero de Gaza y el genocidio que se practica en Gaza por parte del Estado de Israel, estimulado y sustentado por Estados Unidos, ahora lo de Irán y el Líbano. Y vos fíjate, Carlos, que hasta los países capitalistas occidentales europeos en este momento se corrieron de la demanda del presidente Trump, diciéndole: esta no es nuestra guerra, una demanda del presidente para que participen con sus buques en la liberación del estrecho de Hormuz por el tema petrolero. Y por último diría también que estas políticas nos están separando cada vez más, por ejemplo, de México y Brasil, los otros 2 grandes países del continente, por razones de carácter ideológico y político. O sea que las cuestiones internacionales, que a veces no son muy ponderadas porque estamos en la vida, en las cuestiones cotidianas, económicas, que la inflación, o que una ley en el Parlamento, creo que tienen una importancia trascendental para la nación como colectivo y para la vida cotidiana de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, hacerle el juego al loco solo puede ser parte de la lógica de otro loco. Abrazo grande. Chao, Carlos, chao. Juan Carlos Junio, que en este día de miércoles nos ayuda a pensar. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM 530. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Cualquiera que haya estado atento a las cosas que ocurrieron antes de la década infame, sabrá que entre todos hemos construido nuevas formas de entender qué pasó en la historia argentina. Por ejemplo, que Catalina Echevarría, y no Manuel Belgrano, hizo la bandera que en 1812 subió por primera vez a un mástil a orillas del Paraná, un 12 de febrero. Por ejemplo, que además de Juana Zurduy, galardonada por una canción inolvidable, Dolores del Valle y Barlucea peleó junto a los hombres en el Ejército del Norte por la causa de la independencia. Ojalá, a partir de lo que vamos a contar, todos incorporemos al repertorio de cosas que antes ignoramos y fue un olvido interesado, una historia escrita por hombres, la figura de María Luisa Carnelli, que con un nombre de varón escribió parte de un repertorio tanguero que cantaron entre otros Carlos Gardel y Azucena Maizani. La obra se llama Carnelli, algo que tiembla cederá, la primera letrista de tango con Patricia Malanca en su rol. Se estrena el jueves 19 de marzo, es decir, mañana mismo, a las 8 de la noche. Después tendrá funciones 26 de marzo, 2 y 9 de abril, a las 20 en el CCC, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en la sala que se llama Raúl González Tuñón. Raúl González Tuñón trabajaba de periodista en la misma época en que trabajaba de periodista la protagonista de esta historia, María Luisa Carnelli. Ambos, por ejemplo, fueron destacados corresponsales en la Guerra Civil Española. Patricia Malanca, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta y muy, estoy vibrando en modo Carnelli. Hace 2 años que vengo calladamente trabajando este proyecto.
y uno no sabe dónde iba a terminar, o podría haber sido un formato documental, una película, pero vieron cómo está la cosa con el Inca hoy, o podría haber sido un disco, pero la verdad que la potencia de esta mujer que caminó el mundo a pie, que se tomaba barcos de 3 meses para cruzar a España, o que, digamos, realmente perteneció a esa generación del siglo XX que con sus contradicciones transformó el mundo. Y entonces dije, bueno, si esto me invita a mí a poner el cuerpo, no solamente la voz, sino poner todo el cuerpo. En principio pensé que íbamos a hacer un formato donde hubiera una actriz contando y yo cantando, y viste, todo se fue, todos los recortes fueron haciendo que yo fuera la actriz, la cantante, y que, bueno, el testimonio documental sí nos acompaña una participación especial de una periodista que engalana y de alguna manera le da prestigio a esta historia, ayuda a visibilizarlas, que es Nora Beiras. Bien, la directora actual del diario Página 12, entre muchas otras cosas. ¿Es un musical? Es como si vieras un documental en vivo. Es musical, teatral, periodístico. O sea, porque hay un momento donde Nora lee la biografía de ella y hay muchas visuales de esa época. Una cosa que llama la atención es que, y que me pregunta todo el mundo, bueno, ¿por qué no trascendió? Y no es solamente porque en esa época estaba mal visto, sino porque además ella era colega tuya, era periodista en una época en que los periodistas no buscaban fama, sino contar historias. Ella fue la pareja de Enrique González Tuñón, Raúl era su cuñado. Claro. Y por mucho tiempo le achacaron que los tangos que ella escribió, puso letra, habían sido de Enrique. Por lo cual no es tan solo que escribió los tangos de Gardel, sino esto es más byte que verdad, sino que realmente lo que ocurrió es que ella estaba, digamos, su militancia copó toda su vida. Militancia en el Partido Comunista, ¿no? Militancia en el Partido Comunista. Ella va a la Guerra Civil Española con su cuñado, se queda casi 4 años en España. Primero se va a investigar, hace entrevistas a los mineros de Asturias, escribe un libro sobre estas crónicas. Los muy combativos. Los más combativos. Mineros de Asturias, claro. Se conmueve tanto que claramente ahí pasa de periodista y se cruza la militancia, toma posición por el bando republicano, tanto es así que es herida en el frente de batalla, en Carabanchel, es herida en la espalda, digamos, y ya no puede volver de ese lugar. Recordemos que en aquel momento lo crucial que resultaba para el destino de la humanidad, vaya si lo fue, la Guerra Civil Española, un gobierno de izquierda, el gobierno de la República, acosado por la ultraderecha armada, en este caso Francisco Franco, una guerra civil, después una dictadura que duraría 37 años, sangrienta, sanguinaria, ultracatólica en España, motivó que fueran muchos los intelectuales del mundo que fueran a combatir, que tomaran las armas por la causa de la República Española. Algunos fueron premio Nobel de Literatura después, como Ernest Hemingway, otros fueron escritores muy importantes, como el francés, luego ministro de Cultura, André Malraux, otros quedaron en la historia habiendo escrito obras monumentales, como George Orwell. Es decir, la causa de la República Española fue casi que universal para la cultura y también para la militancia política en la Argentina. Digamos, hay investigaciones sobre la enorme cantidad de argentinos que combatieron por la Guerra Civil Española. Muchos de ellos eran mujeres, fueron olvidados, eclipsados, puestos a un costado por la historia. La periodista Graciela Moschowski, porque tuvo un abuelo que participó de esos hechos, escribió un relato grande sobre cómo un aporte de sangre, de coraje, de valor y también de penas posteriores muy grandes de las y los argentinos. Claro. Además, respecto a eso, te estaba escuchando, y ella participa, también hace crónicas sobre el Congreso Antifascista de Escritores de Valencia, que organiza Malraux y que... César Vallejo, está Huidobro, Miguel Hernández, Rafael Alberti, María Teresa de León. O sea, imaginen que, para ponerlo en contexto, voy a decir algo por ahí polémico, pero ser de izquierda era un orgullo en ese momento. Hoy, digamos, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y no existía el peronismo que aparecería recién en el año 46, pongamos, claro. Si lo tomamos no existía. Desde el momento en que ganó las elecciones Juan Domingo, ¿no? Entonces, la verdad que ser de izquierda era... Y una de las cosas que a mí me impacta mucho, porque ella escribió en Crítica Caras y Caretas, El
Hogar, Noticias Gráficas, La Nación, Clarín. Pero en esa época escribía las crónicas que luego personas como Celia de la Serna leía en Córdoba a su hijo Ernesto Guevara. Claro. O sea, fue formativa su figura como periodista. Probablemente ella utilizó el seudónimo para firmar los tangos, que curiosamente en esa época, cuando Llora la Milonga, que es de ella, le dio de comer toda su vida. Era una época que derechos de autor pagaba de verdad. Es interesante, ¿no? Cuando Llora la Milonga, ¿con qué nombre de varón fue publicado? Luis Mario. Ella era Luis Mario. En realidad deberíamos mencionarla como María Luisa Carnelli. No ocurría solamente en el tango. Saben que una parte importante de la obra de Atahualpa Yupanqui tuvo música de su mujer, Nenette Fitzpatrick, nacida en una colonia ultramarina de Francia, que firmaba como Pablo del Cerro, ¿no? Claro, es una de las historias, siempre me recuerdan esa vinculada con María Luisa. Y bueno, y después ahí sigue su historia, no termina allí, porque, bueno, lo voy a decir acá en Madres, porque ella después trabaja activamente para el Partido Comunista y se desplaza por toda Latinoamérica, y me refiero a trabajar. Claro, y de hecho la detienen en una de esas salidas en Paraguay con el hijo, la deportan acá de nuevo a la Argentina. Ella logra exiliarse en México durante un tiempo, donde integra el círculo de Diego Rivera, Alfaro Siqueiros. Otros comunistas importantes de México, entonces. En la época de pre-revolucionaria de Cuba, o sea que antes donde se estaba, y también en esa época donde estaba todo el tema de Trotsky dando vuelta por ahí. O sea, es una historia fascinante, y después pasan los años y se pierde probablemente por sus actividades políticas. Me interesa mucho el asunto de que sea un eslabón perdido en la narración de la historia, habiendo sido muy importante por entonces, porque esa escena del México con Trotsky exiliado, en que Rivera, Siqueiros, Orozco militan junto a Tina Modotti, que es una... Eran muy amigas. Tina Modotti y ellas eran muy pero amigas. Tina Modotti, hay ensayos, libros, se la conoce, es una figura importante, y ni hablar de Chabela Vargas, que también pertenecía como Frida Kahlo al mismo grupo público, pero hay una exclusión de la Argentina. Hay muchas injusticias epistemológicas y también corpóreas de invisibilizar a miles de mujeres que quedan en el anonimato solo por su condición de mujer, o porque han sido infieles, o porque han hecho cosas que solo se le permiten a los varones. O porque tal vez los hombres eran los que decidían qué contar, ¿no? Hay un famoso poema de Pablo Neruda sobre el inicio de la Guerra Civil Española, donde recuerda su casa bombardeada, la cónsul de Madrid, y dice: ¿te acuerdas Raúl? Es Raúl González Tuñón, es el cuñado. El cuñado de María. De la protagonista. ¿Te acuerdas Federico? Es Federico García Lorca. ¿Te acuerdas Rafael? Es Rafael Alberti, pero no están las mujeres que estaban cerca, están únicamente Neruda nunca los varones, ¿no? de igual a una mujer. Bueno, igual ella fue muy amiga de Antonio Machado. Cultivaron una amistad allá en España, y él le escribió. Y hay una carta que fue muy difícil conseguir, que la incluimos, que la lee Nora, una carta que es reveladora, y te digo, impacta, porque casi a 100 años, parecía que estuviera hablando de ahora, Machado. Le escribe a María Luisa una carta extensa, digamos, está cortada, pero bueno, está lo más interesante, en donde habla del enemigo interno y del enemigo externo de España, y pareciera que estuviéramos hablando de Argentina. Recordemos que además en el caso de Machado partió junto a miles y miles de republicanos rumbo a Francia en una caravana al concluir la Guerra Civil Española, o eso que llamaron la Guerra Civil Española, una sonada fascista contra un gobierno democrático y republicano, y murió apenas cruzó la frontera, triste, enfermo, después de la muerte de su propia madre, de este lado de la frontera, el adentro y el afuera, y que recordamos después de aquella época. ¿Podés cantar algo aquí? Sí, mira, lo único que trajimos, digamos, porque traer guitarristas ahora es más complejo, viste que el trabajo de los chicos están... Pero hay dos guitarristas en la obra, ¿no? Sí, que son Lucy de la Haye, francesa. Muy bien. Y Andrea Zurita, argentina. Exacto. Todas mujeres. Todas mujeres. Así que te mandan saludos, pero bueno, las traje enlatadas. Así que voy a cantar el tango que de alguna manera es para mí el tango más existencialista, pero así como Sandro decía, al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Este tango, Se va la vida, me parece que insta a las chicas a vivir,
ir a comprometerse, porque, ojo, no se dejen guiar por el lunfardo, porque ella abrazó el lunfardo para comunicar, pero insta a que nos comprometamos, a que pongamos el cuerpo, que nos movamos y a que disfrutemos la vida con todas sus cosas. Qué raro que alguien diga en la radio Insta y no sea Instagram. Insta de instar, la dirección de la obra es de Marina García. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud, viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que a la fin mostres la hilacha y al misio recuerdo le des un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho viejo. Se va pebeta, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta. Lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. Bravo, Pat Malanca, qué grande, Pat Malanca con ustedes, queridos, queridas. Patricia Malanca, la primera que tangueó a Silvio Rodríguez, la primera y única que tangueó a Silvio Rodríguez, me parece, con autorización del autor. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la difusión y les esperamos porque es una obra sobre periodistas. Mañana, 19 de marzo, a las 20, Centro Cultural de la Cooperación. Después, 26, 2 y 9 de abril. 26 de marzo, 2 y 9 de abril, son todos días jueves. ¿En la obra estás morocha y con peluca? Sí. Y había, digamos, no me pueden ver a mí, porque yo estoy representando a María Luisa. Tienen que... La Carnelli. Tienen que verla a ella. Yo soy solamente un cuerpo que... Y además está su letra. Ella publica una novela en 1933, donde es un alter ego, es una mujer que vive la vida, que sale a la lucha, que aborta. En el año 1933 la protagonista. Las mujeres abortan desde prostituye, siempre. Claro, pero estamos hablando en 1933 y digamos la potencia de la palabra que tiene, cierro con un monólogo final de ese libro, la obra, y la potencia que tiene la letra requería que yo no se me viera a mí, tienen que verla a ella. Buenísimo. Es bueno saberlo. Aquí es Bucles o Rulos Malanca, es el título de un disco. Fue nominada a los Grammy por ese disco, Bucles o Rulos para todos. En la obra nada más y nada menos que María Luisa Carnelli. Qué bueno saber y conocer. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saberio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social.
Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad de viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Y 30 minutos de esta tarde, más temprano al comienzo del programa, hace una hora ya, 15:30, hace una hora dijo esto Pablo Hacker, contó el caso de un arma intentando ser ingresada al Congreso Nacional. Alguien intentó, compró a distancia un arma, es un diputado del PRO en el Congreso de la Nación. ¿Hay más informaciones para este boletín? Hay confirmación. Se trata de Javier Sánchez Rba, WRBA. Quienes estén en el streaming van a ver su imagen. Compró un arma, hay que ver qué tipo de arma. Algunos están deslizando que es una aire comprimido, por lo que no sería ilegal. De todas formas, se hizo llevar ese arma. Además, sepan lo que puede ser un arma que también lastime. Se le hizo llevar a su trabajo. Esa arma se la hizo llegar a su trabajo. Es el anexo del Congreso. Una personalidad conocida, estamos viendo la foto, no lo reconozco, no sé quién es. Es muy nuevo en el Congreso, está recientemente ingresado, yo sí lo conozco, y hay un revuelo enorme porque lo frenó seguridad. Hay que saber que los diputados entran por otro espacio que no entran todos los comunes trabajadores del Congreso, con algunos controles más laxos, digamos, ¿no? Cualquiera para ingresar al Congreso pasa por un control de armas, por un control de armas, detector de metales, pasas la mochila por un escáner. Bueno, hay un espacio que no, pero en este caso la desprolijidad, si esa es la palabra que creo que queda corta, se hizo traer al trabajo un arma, hay que ver después qué tipo de arma, no tengo esa confirmación, se le hizo traer al trabajo
Seguridad actuó rápidamente y hay un operativo en este momento porque además hace pocos días hubo una amenaza de bomba y esto está pasando en este congreso tan lleno de estas figuras. Bien, ¿no? Cosas que no faltarían, ¿no? En la lógica de los condimentos de la política, pero que llaman un poco la atención, creo yo, ¿no? En el desmadre de las cosas, incluso con un gobierno que está a favor de la libre portación de armas, por ende de la libre venta de armas, sin los controles que el Estado siempre ha tenido. Todo el mundo sabe que cuando se tiene un arma, lo lógico es que alguna vez se utilice y nunca son utilizadas, si lo pensamos un poco, salvo que se trate de fuerzas de seguridad, por los asuntos que nos competen a todos, mucho menos si se trata de una figura de la política que debería tener sus custodias si tiene algún miedo y no comprar armas en su lugar de trabajo. A las 15:32, ¿con qué seguimos, Marina Glesser? Te contaba al principio del programa, Carlos, de Legerín o Legerín en busca de Alina, que es un largometraje documental que se estrena mañana, jueves 19 de marzo a las 19 horas en la Sala Norita, que queda en Moreno 2654 de la ciudad de Buenos Aires, y que es desde Argentina a Kurdistán. Alina se convirtió en Legerín en el cruce entre una vocación y una causa colectiva, y hablábamos sobre su directora, porque María Laura Vázquez nació en Argentina en 1976 y se graduó en el año 2000 como realizadora cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha realizado diferentes en lugares del mundo, más de 20 documentales de corte cultural histórico, y para eso, para hablar de Legerín en busca de Alina, tenemos la dicha de poder saludar a su directora, María Laura Vázquez. Hola, María Laura. Marina Glesser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la M530, Somos Radio, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Gracias, Marina. Es un gusto saludarte, felicitarte por el estreno que va a ocurrir mañana sobre Legerín en busca de Alina, que leyendo un poco a la sinopsis y viendo la película esta mañana, le contamos a la audiencia que habla de que a medida de que Alina se transforma en Legerín, su historia refleja la del movimiento Mujer, Vida y Libertad y sus estudios de medicina en Cuba, su compromiso en México y su exploración de la causa kurda en Siria y su viaje por Europa convergen en una lucha compartida por los derechos de las mujeres en todo el mundo, algo que además en tu obra propia de realizadora audiovisual lo vemos como un eje conector, ¿no? O con un correlato a lo que es el contexto hoy. Contanos cómo descubriste a Legerín y cómo fue la búsqueda de Alina. Bueno, mira, en realidad yo conocía muy poco de lo que es la revolución kurda, el movimiento de mujeres kurdos, increíble en relación también a lo que le decía Carlos hace un rato, que en esta mal llamada globalización, cuando hablamos de Medio Oriente, pensamos en mujeres tapadas, sin agenda política, y en Medio Oriente hace más de 40 años se produce una revolución liderada por mujeres, en donde, bueno, se desarrolla un proyecto político muy particular que tiene en centro, digamos, del diagnóstico, del análisis de la opresión, el patriarcado. Y yo que vengo trabajando de revoluciones hace años, cuando me trajeron este proyecto y conocí la historia de Alina, no podía creer que no hubiera escuchado nunca sobre ella y no tuviera más información sobre el movimiento de mujeres kurdas, así que bueno, una productora sabiendo un poco las películas que había hecho antes, y como bien vos decías, el tema político, el tema de género, el internacionalismo, ya lo había trabajado, me ofrecieron un guión que habían desarrollado a partir de una nota que salió en Clarín el día que muere Alina. Alina, como bien dijiste, muere, ayer se cumplieron 8 años de su muerte, el 17 de marzo. Y bueno, Paula Bartolomé y Marcela Marcolini desarrollaron ese guión, la productora Valeria Roy se me acercó con ese guión, me lo ofreció y por supuesto me pareció que tenía que ser una historia de vida y un proceso político para ser contado, ¿no? Qué interesante, recomiendo que vayan a la Sala Norita mañana en Moreno al 2654 porque esta película viene a este clima de época a revelar algo que parece querer estar tapado por intereses, ¿no?, bastante corporativos y machistas, que es que las mujeres son un sujeto y no un objeto, ¿no?, al que tenerle pena o lástima o solidarizarse, sino unirse más bien a lo que ese sujeto político pretende denunciar y que en su individualidad colectiviza, ¿no?
Sí, bueno, y más en este momento que la figura de esa mujer oprimida que solamente, como decía hace un ratito, el imaginario occidental guerrerista la utiliza para justificar guerras desastrosas como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eso lo veo en cierto desdén de la progresía que dice las mujeres en Irán, ¿no? Como si la consigna de venta pudiera justificar los intereses en las commodities, por lo que las guerras suceden de antaño, ¿no? Digo, históricamente en esos países de Medio Oriente, tan lejanos para este país periférico del cono sur, de la América del Sur, ¿no? Que a veces realmente es muy lejano, salvo por algunas u otras cositas como esta, nos vamos enterando de que suceden en esos países milenarios también, ¿no? Bueno, nosotros como argentinas somos bicentenarias todavía, y esos países tienen miles de años, ¿no? Bueno, sí, Kurdistán, el territorio que está ubicado Kurdistán, que es como una especie de Palestina porque no es un Estado-nación y tampoco quieren ser un Estado-nación, son muy conflictivos en relación al Estado-nación como un heredero, digamos, del colonialismo, en términos de la homogenización de todo lo que tiene que ver con la diversidad de las culturas, de los idiomas, de las religiones, pero como bien vos decís, ese es el centro, digamos, de la humanidad, es un territorio de miles de años de cultura que está avasallado de que justamente después de la Segunda Guerra Mundial se construyó esos estados-nación que hoy conocemos, esos 4 países, bajo un genocidio cultural, lingüístico, hacia la vida muy tremendo, ¿no? Que les niega la posibilidad de ser. Es muy claro, como lo decís, les niega la posibilidad de ser. Ahí estamos viendo imágenes de tu largometraje de Lejerín en busca de Alina. Es realmente muy valiente que hayas podido estar en territorio sirio en estas épocas. Me imagino que debe haber tenido su adrenalina, ¿no? En realidad no, mira, se filmó en la época de la pandemia, en realidad lo interesante fue que pudimos articular con un grupo de mujeres kurdas ubicadas en Siria, en Rojava, que tenían de guerrilleras kurdas, que tenían una unidad de filmación, y pudimos trabajar con ellas. Fue realmente muy enriquecedor porque la parte kurda, obviamente trabajando en colectivo, pero fue filmada por Dersim, una directora de allá, de Rojava, con otro equipo de mujeres, y bueno, acá otro equipo de mujeres, y bueno, fuimos trabajando con dificultades logísticas bastante importantes, primero porque bueno, es un territorio asediado, ya conectarnos a veces como para trabajar guión, puesta de cámara, puesta en escena, era complicado, pero bueno, y el lenguaje además, ¿no? Teníamos que traducir español, inglés kurdo, kurdo, inglés español. ¡Wow! Pero bueno, realmente fue muy enriquecedor poder hacer este trabajo en colectivo y no tener también, ¿no? Que a veces los documentalistas somos medios extractivistas en relación, y además siendo desde una cultura occidental, como vos decías, no hablar por los demás, ¿no? O por las demás, sino realmente poder ser un trabajo colectivo donde haya un intercambio real sin nosotros ir con una mirada salvadora o creyendo que podemos hablar de procesos externos. Así que bueno, fue un proceso colectivo entre los dos países y las dos zonas muy interesante. Da mucha esperanza escucharte, María Laura Vázquez, directora de Lejerín, que se estrena mañana, porque tanto Alina, que tenía esta manera de transformarse en esa revolucionaria que se transforma, ¿no? Después de haber estudiado medicina en Cuba y su compromiso con México y su exploración en la causa kurda en Siria y su viaje a Europa, en tu propia vida, y esto me remito más hacia tu propia experiencia, naciste en 1976 en plena dictadura cívico-militar, después te fuiste a Villa Yardino y después terminaste estudiando realización audiovisual en San Antonio de los Baños en Cuba. También tiene algo tu obra, que algunas películas las conozco, otras no, de un camino de búsqueda revolucionaria para decir algo que tenga que ver con una verdad colectiva, con una verdad histórica. Sí, absolutamente. Esa fue una de las cosas que también me resonó cuando me acercaron a la historia de Alina. Lo único que el espacio donde no habíamos estado, o que yo no he estado, espero poder llevar la película personalmente allá, fue en Kurdistán justamente, pero habíamos tenido como una búsqueda muy parecida y habíamos estado en los mismos territorios, ¿no? Habíamos estado en Cuba estudiando, habíamos estado en Chiapas, en Centroamérica, así que habían un montón de preguntas y de búsquedas que creo que compartíamos, y eso también para mí fue muy estimulante a la hora de poder contarla.
porque bueno, como soy hija de una determinada generación muy, muy golpeada, que dio su vida como Alina por ciertos procesos, y creo que en las pelis que hago hay mucho de esta pregunta: ¿qué es lo que produce que una persona pueda dar su vida en un ideal construido colectivamente? Pero además algo que para mí también es muy importante, que este proceso está bueno. A ver, esta vez plagado, por supuesto, de dolor a veces y de tragedias, pero es un proceso que los que hemos transitado por ahí en algún momento de la vida, o que seguimos transitando, construir con los otros la posibilidad de tener un futuro mejor, de la utopía, realmente es un acto de placer. La pasás bien, o sea, y eso para mí es importante dejarlo como legado, ¿no? Porque si no, siempre uno habla de estos procesos desde el dolor y del sacrificio, que si bien lo hay, también es una experiencia absolutamente transformadora y es muy placentera, da mucha felicidad. Qué lindo lo que decís. Es muy lindo, qué suerte escucharte, porque bueno, con ese ideal que vos decís, bueno, es transformador y placentero, pese a las historias de dolor y de tragedia y de entrega, ¿no?, de la vida, hay gente que por no sentir esas ganas de colectivizar ese placer o de compartirlo, van contra el ideal de los otros, ¿no? Y te dicen, no hagas eso, ¿no? Es que después la vida sigue siendo lo mismo y es una mierda igual, ¿no? Como no vas a cambiar nada. Diana, la utopía está siempre 20 pasos adelante, pero hay que transitarlo, y los que no han transitado eso no saben lo que se pierden, sobre todo a los 20, 30 años, donde creo que ser joven y no ser revolucionario es no ser joven. No, es como un oxímoron. Si sos joven y no sos revolucionario, ¿qué joven sos? No, ¿qué te perdiste en la vida, la verdad? Y bueno, creo que eso para mí es importante poder también trasladarlo, porque Alina, bueno, no sé si viste toda la peli, pero sí, en un momento la madre cuenta en la situación y Alina le decía, mamá, yo no puedo ser más feliz, no concibo la vida de otra manera que no sea de esta, ¿no? A pesar de todo lo que ella estaba expuesta y de lo que sabía que podía pasarle como posibilidad, que de hecho le pasa. Pero creo que eso para mí es importante, sobre todo en estos momentos, digamos, donde el individualismo, el desengano, la falta de motivación nos está marcando tanto la época, ¿no? Es interesante eso que decís de la falta de motivación. Supongo que tu película es un estímulo para volver a sentir motivación, porque la vida de Alina lo es, y de Leyerín, porque la revolución feminista que habla de la mujer, de la vida, de la libertad, también lo es. Y en esta búsqueda me parece que lo que hay que hacer es empujar un poco a aquello que vos bien decís está como desganado o desmotivado por, bueno, intereses que se han corporativizado y que han dejado a la gente afuera, ¿no? Claramente. Es que lo que pasa es que a la hora cuando rompes el tejido social, donde atomizás al ser humano, donde el ser humano tiene coyunturalmente que pelear todos los días para llevar un mango, la comida a la casa, cuando le haces creer de que no hay otra opción, y bueno, ganás, ¿no? Y la expropiación y el avance, digamos, de esto, de lo corporativo, nada, es mucho más fácil, o sea, es un pueblo mucho más dominable, ¿no? Uh-huh. Bueno, en contra de la dominación, sobre todo de nuestros cuerpos y de nuestras ideas, ¿no? Y hacernos sujetos, recomendamos a la audiencia de la tarde con Carlos Polimeni a Leyerín en busca de Alina, el largometraje que se estrena mañana, 19 de marzo a las 19 horas en la Sala Norita, en Moreno 2654 de esta ciudad. Imagino que vas a ir a presentarla a Cuba, ahí vemos el afiche. Bueno, ya viajaste por un montón de festivales, ¿no? Hay un montón de laurelitos en el afiche. Sí, ganamos muchos premios, realmente se vio mucho afuera. Y bueno, mañana va a estar la mamá de Alina presente, van a haber hermanas kurdas también, Agustín Ronconi, que es el líder de Arbolito, va a hacer la música original al comienzo. Ya está todo full, casi, para mañana, o sea, hay que ir temprano si quiere conseguir entrada, pero va a estar también el 26 en el mismo lugar, y va a estar en Itaca en el 15 de abril y después en Sala Lúcida, pero bueno, si nos sigues en las redes, Film Leyerín, en Pedalina, vamos a estar ahí publicando las funciones. En las redes son @Film Leyerín. En busca de Alina. Todo. O sea, repetí las redes sociales de la peli. Leyerín, en busca de Alina, @Leyerín. @Film Leyerín, en busca de Alina. Buenísimo, María Laura Vázquez, qué placer escucharte, y nos vemos entonces mañana ahí en la Sala Norita. Bueno, muchas gracias, María.
gracias a todos los que están ahí, les mando un gran abrazo y nos conocemos, Mariana, tenemos una amiga en común, nos hemos visto. Ya sé que en la casa de Mariana Volpi. Sí, no, ya sé que la tenemos en común a Mariana acordás. Volpi, que nos vimos, así que una gran amiga. Mañana, sí, gran amiga de la producción audiovisual nacional, así que mañana nos vemos y qué suerte poder ver tu peli. Gracias, Marina, abrazo a todos, chau, chau. Chau, chau. Por una línea que se deslizó recién en la conversación, escuché una entrevista a Fito Páez antes de esta serie de conciertos grandes en Rosario, en que decía que el capitalismo de plataformas ha logrado hoy lo que ayer parecía imposible: una generación de jóvenes conservadores. Hay muchos estudios que indican que hoy el espíritu de cambiar las cosas, las ansias de utopías, el amor por las revoluciones pertenecen más a los abuelos y a los padres que a los jóvenes de hoy. Y eso es el poder de un enemigo invisible que nadie puede graficar demasiado, pero que está por arriba de los poderes que conocemos, los dueños de las bases y las plataformas de este capitalismo sin otro horizonte que el dinero y la perpetuación del poder en manos de quienes hoy ejercen ese poder. Nos vamos rumbo a la voz de Pablo Hacker, a la columna de Pablo Hacker. Bueno, como venimos hablando, la ley de glaciares es algo que el primer freno quizás en este año legislativo para el gobierno. Las extraordinarias que sucedieron entre fines del año pasado y este año, como hemos visto, la aprobación de todo lo que mandó el Ejecutivo, fue casi un trámite express en la mayoría de las leyes, entre ellas la de la modernización laboral, la más grave de todas, pero todas son graves. La ley penal juvenil, sépanlo, chicos de 14 años pueden ir presos por delitos menores y además no hay lugares para alojarlos en forma correcta. Toda esa agenda legislativa pasó como si nada, en muchos casos con el apoyo de algunos diputados y senadores que uno esperaba que defendiesen los intereses del pueblo. Pero hay una ley en particular, es una modificación de una ley, que nos referimos a la 26.639, la ley de glaciares, sancionada en 2010. Esta ley, para el que lo escucha por primera vez, lo que hace es lo que se llama presupuestos mínimos. Es una protección de las áreas de los glaciares y las áreas periglaciales. Son más de 16.900, casi 17.000 glaciares y lugares periglaciares en toda en la Argentina. No es solamente el sur, está en San Juan, en Mendoza, en toda la cordillera de sur a norte, hasta incluso en Salta, en Jujuy, casi todas las provincias que están cerca de la cordillera tienen espacios de agua dulce, congelada, fundamental para la vida, que además nutren a las personas, a la agricultura, a los animales, y están atacando centralmente una idea, que esto es lo que yo quiero decir como idea principal, a la idea de nación. Esta modificación de la ley lo que plantea es que cada uno de los gobernadores de las provincias, que además van a tener saltos políticos, como es lógico en la democracia, van a poder decidir con criterios no científicos, sino economicistas, y no digo económicos porque no estamos en contra de que la Argentina progrese o genere ingresos o divisas, sino economicistas, y por supuesto lo hemos visto cuando los grandes capitales de las grandes mineras vienen con sus frondosas billeteras, es más fácil que se aprueben proyectos mineros o petroleros que afectan la vida de todos nosotros. Eso que dijo Dolores Fonsi en la recepción del premio a la mejor película iberoamericana en España, en los premios Goya, en la Argentina. Yo vengo del futuro, tengan cuidado con lo que voten, porque nosotros a esta altura estamos defendiendo la gratuidad del agua. Totalmente, pero además hay una cuestión central en relación a la mentira que rodea a la reforma de la ley de glaciares. Porque como ustedes bien saben, porque lo hablamos todo el tiempo, y vos, Carlos, sos un defensor de esta cuestión, lo que viene previamente a este tipo de políticas son una maroma, perdón por la palabra tan antigua, de lugares y sentidos comunes que después todos repetimos y la sociedad termina, en muchos casos, repitiendo como si fuese un discurso propio. Uno es que no se está promoviendo el trabajo. Bueno, acá lo dijo Eduardo Valdés en una entrevista con nosotros hace poquito. En primer lugar, hay que poner en la mesa que es la vida lo que está en juego. El agua es la vida, y esto es lo que están rifando y vendiendo. En segundo lugar,
los proyectos mineros, petroleros, por lo general, no son creadores de empleos genuinos y de gran porte como para cambiar la ecuación de la pobreza en la Argentina y para revertir, por ejemplo, el industricidio, ¿no? Y tiene que ver con una economía primarizada, que es la que el FMI quiere, por supuesto, que nosotros vendamos, extraemos todos nuestros recursos, los casi regalemos, y lo grave es justamente esto, que cada provincia va a negociar puntualmente, pero, como decía hace un ratito, este proyecto de ley tuvo un freno. Hay una cosa más que te sumo ahí. Un día tuve una conversación así privada importante con el gobernador de una provincia peronista, ¿no? El gobernador peronista de una provincia importante que recibe empresas mineras estadounidenses y transnacionales a montones. Y me explicó que además hay otra problemática, que es que los impuestos que pagan las mineras, por poco que sean en relación a sus inmensas y no investigadas ganancias, mantienen la economía de esas provincias. Entonces que el asunto de la defensa de la tierra, del agua, de la ecología, de los principios, de los valores naturales, etcétera, etcétera, choca en otros casos con la pobreza ínclita de esas provincias, en que el empleo público es prácticamente el único empleo, y entonces contaminan el agua, terminan con un montón de formas de vida, pero le dan al Estado la plata suficiente como para que el Estado pague los sueldos, siendo el único proveedor de trabajo en la provincia. La lógica de la política y la economía extractivista, Jaldo, Jalil, me parece que deberían agarrar los libros, y del futuro venimos pondría seguridad en vaca muerta, porque si seguís el derrotero de esta guerra, que es más ni nada más ni nada menos que por el petróleo y las reservas de shale gas, y también nosotros somos la segunda de litio, reforzaría la seguridad de vaca muerta, porque donde están atacando es básicamente esas fuentes de tierras raras y de riquezas naturales que tienen los propios territorios, ¿no? Totalmente. Y en relación a lo que comentaba al principio, el 25 y 26 de marzo son las audiencias públicas. Hasta este momento hay 50.000 personas anotadas, 50.000. Tengan en cuenta que la del 25 de marzo es presencial. Y son 9 horas, de 10 a 19. No entra esa cantidad de gente para hablar. No se sabe cómo lo van a resolver. Y la del 26 es virtual. Todas las personas que se anotan tienen derecho a dar su opinión y a hablar. En principio lo que quería el gobierno, que era aprobarlo express, como hicieron con el resto de las leyes, bueno, no parece que esté pasando. Mañana en el PJ, a las 18 horas, Mateu 130, soberanía sobre el agua, ley de glaciares, Sierra Máximo Kirchner, se va a dar un debate importante en relación a esto. Repetí que es en el PJ de Mateu. Mateu. Porque siempre estamos diciendo, claro, Mateu 130, PJ nacional. Eso. Mateu 130. A las 18 horas va a haber justamente una discusión importante al respecto. Esto es una ley que, desde mi humilde opinión, no puede pasar así como está. Es un proyecto de modificación de la ley, y lo que básicamente, vamos a repetirlo, es abrir el juego a que cada provincia, y esto no es en contra de ninguna provincia, ¿no?, pero que la decisión sobre el agua y la seguridad alimenticia de todos nosotros quede en una negociación cerrada, en una intendencia o una gobernación, sin que sepamos qué es lo que está pasando. Me parece que es grave, me parece que todos tenemos que anotarnos hasta el 20, hasta este viernes hay tiempo para anotarse, en las redes de la radio están los formularios para hacerlo. Bien, una vez en una provincia patagónica, un amigo que era funcionario me llevó, yo estaba allí de visita para un ciclo de charlas, a ver un lugar donde hay un cerro colorado y un cerro azul, la naturaleza, las piedras, un lugar divino, hermoso, el río, etcétera, etcétera. Y le pregunté, porque él tenía responsabilidades al respecto, qué bueno sería, por qué no lo hicieron nunca, hacer un festival, un recital acá en este lugar tan hermoso naturalmente cuando cae la tarde. Y me dijo, porque es imposible, porque el ingreso de gente masivamente, y de equipos y de camiones, el peso de las cosas, variaría el paisaje natural, y este paisaje natural está aquí hace miles y miles de años. Entonces es un valor en sí mismo, es virtualmente intocable. Escuché al presidente de la Nación en un discurso decir, entre otras cosas, que para qué está el mundo si no es para intervenirlo. Así como alguna vez había dicho, un empresario tiene derecho a contaminar el agua, porque contamina el agua, pero está dándole trabajo a la gente. Si estos son los paradigmas en que se gobierna la Argentina, socorro, estamos en un problema muy grave, porque tenemos un primer mandatario que un día será historia, que ya no recordaremos, del que nadie tendrá una chomba, una remera ni un póster, que será una palabra insultante como tantos otros en la historia, Menem y la Rúa, entre ellos, pero el mal estará hecho.
Y entonces una vez que está hecho el mal, cuesta mucho recuperar los asuntos. Y digo esto no solo por las leyes graciales, el agua debería ser un bien intocable, el agua no es de nadie, no podría privatizarse, no deberían hacerse negocios, independientemente de los epocales y las responsabilidades políticas, sino que hay un asunto más grande que es lo que está en juego. Mucha gente cree, bueno, ¿cómo vamos a defender el planeta? Es una cosa muy vasta. ¿Vieron lo que están haciendo con el planeta? Y todo empieza, lo decía Pablo Jaque recién, con una sutil variación del sentido común. Y esa sutil variación del sentido común, medios de comunicación de por medio, va aliviando lo que no debería ser liviano. La patria, el suelo, la tierra, el petróleo, el agua son bienes que no pertenecen a todos en la Argentina, sino al Estado. No tienen dueños. En la legislación argentina hay un asunto buenísimo al respecto. ¿Saben que en Estados Unidos el que encuentra petróleo en su territorio es el dueño del petróleo? En la Argentina no es del dueño del territorio, sino del Estado que está por encima de todo. Es patrimonio nacional, de todos. Patrimonio nacional y está protegido por la Constitución, pero no hay nadie dentro de los tres poderes del Estado que eficientemente y eficazmente protejan la Constitución nacional y el patrimonio, ¿no? ¿No vino Maíquez a eso? No sé. No, o sea, quien defendía eso claramente con la ley de glaciares y que los protege es que está presa y proscripta y se llama Cristina Kirchner. Aunque tardó muchísimo en poder avanzar en la concepción de esto, la sociedad argentina hoy tiene una concepción. Recuerden que la ley es de 2010. Empezamos con Javier Martínez. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es posterior incluso. Y Manal y una casa con 10 pinos para terminar el programa. Con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Soledad, no, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar. Esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. 15:59 ahora nos estamos despidiendo en este día de miércoles en que ocurren, como se verán, docenas de cosas, y mañana nos meteremos en un jueves valiente, el penúltimo jueves antes del aniversario 50 de nada más y nada menos que el golpe de Estado de 1976. Gracias por todo, Pablo. Nos despedimos hasta mañana. Por favor, hasta mañana, Carlos, Marina. Marina, hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, Pablo, la audiencia, a todos y a todas en este día de cada día. Gracias. En el sur hay un lugar, una casa con 10 pinos.